Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, que no se somete a ninguna ley, solo que al presente hay algo que lo detiene. Dios te bendiga, Emanuel, en este día. Amén. Te bendiga, pastor. Estamos en un momento sumamente complicado de un mundo que está comportándose de una manera muy extraña. Sabemos claramente que a base de estos textos aquí están los gobiernos y detrás de los gobiernos están los otros gobiernos y aquí hay una gran coordinación. El resumen de todo lo que estamos viendo probablemente sea cómo controlamos, manipulamos y hacemos que la gente haga lo que nosotros querramos decir. Esto es un mundo que está tomando otra forma y son muchas las estrategias y las herramientas que están utilizando. ¿Qué piensa de lo que estamos viviendo ahora mismo? Amén. Si nos damos cuenta, ¿verdad, pastor? Así como dice el texto bíblico, sabemos, ¿verdad? Y ha sido de revelación no solamente al pueblo cristiano, sino en el mundo. La gente se está dando cuenta que hay cosas ocultas que están sucediendo en los gobiernos. Y que lo único que no es manipulable en esta tierra, todo lo demás el diablo lo manipula, pero la iglesia es lo único no manipulable. En este momento claramente está la iglesia verdadera, la que vive la palabra, la bíblica, la que está llena del Espíritu Santo. Es correcto. De hecho, al ser una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo nos revela estas cosas y es por eso que este tipo de video, ¿verdad? Y este tipo de conversatorio los tenemos con el pueblo, porque esto que estamos hablando son cosas que el mismo Espíritu Santo le revela al pueblo. Pero quiero ser enfático en esto, que el mundo está bajo el maligno y estamos en un momento dado donde la misma gente, la misma sociedad, los que no se catalogan iglesia, muchos de ellos saben esto, aunque lo ignoran, pero sabemos que se comenta en las redes sociales. Yo he escuchado aquí en Puerto Rico, hay personas que no son cristianas y hablan profundamente de estos temas, entendiendo que detrás hay una élite, que detrás hay una gran manipulación. No son cristianos, pero lo saben. Lo saben, han hecho estudios de esto, hacen videos, comentan, porque esto es algo real, ¿verdad? Esto es algo real y esto es algo que sucede. Y todos sabemos que para tú mantener un orden, ¿verdad? Sea gubernamental o sea en la casa de usted. Si usted va a hacer, ¿verdad? Un orden en su casa, quiere mantener un orden, usted tiene que tener todo escrito y todo tiene que estar basado en una agenda que usted tenga el tiempo para hacerlo. Si usted en las cosas básicas, por lo menos en mi caso, pastor, yo en la semana trabajo con una agenda para hacer ciertas cosas. Yo sé que usted como pastor y predicador, ¿verdad? Usted se basa en una agenda. No hay nada que se mueva a la perfección si no está basado en una agenda. Sabemos que los gobiernos tienen sus agendas y sabemos también y reconocemos que todo lo que corre detrás de los gobiernos también tiene su agenda. Y es la única manera de que todo corra efectivamente, ¿verdad? Y tenemos que entender esto porque hay cosas que están sucediendo, que es lo que estamos hablando, que la gente se está dando cuenta por los patrones de la agenda. Quizá no tienen la revelación del Espíritu Santo, pero al ver los patrones de la agenda, cómo todo va moviéndose con unos movimientos, pastor, casi perfectos. Es como si fuera un juego de ajedrez. Sí, son profetas de sus propias hazañas. Es como yo decir, yo profetizo que voy a pasar por esa silla y me levanto y cruzo. O sea, básicamente son profetas de sus propias coordinaciones. Es correcto, tienen una excelente coordinación. Acuérdense que nada que no sea previamente coordinado o agendado puede ser tan efectivo. Aquí las cosas tenemos que entender, iglesia, que no se hacen al azar. El mismo pueblo de Dios no puede trabajar al azar. Tiene que trabajar obviamente con la agenda bíblica, la profecía ¿verdad? Y Dios nos puso pastores, ¿verdad? Que nos ayudan y nos guían. Esta gente tienen agendas y tienen líderes. Y cuando hablo de esta gente estoy hablando de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, todas las personas que nos escuchan saben
le sirvan al Señor, sean parte de la iglesia de Cristo o no son parte de la iglesia de Cristo, saben que los medios de comunicación están moviéndose todos bajo una misma narrativa, bajo una misma línea. Y cómo tú llevar todos los medios de comunicación, la radio, las redes sociales, la televisión, cómo tú llevar todo que corra bajo el mismo, ¿verdad? La misma línea. Pues obviamente por una agenda. Y claramente nos damos cuenta que estas agendas están corriendo y estas agendas están siendo reveladas, pero en el camino, antes de llegar a la revelación de ella, se van dejando pedazos y pistas plasmadas, porque hay unas señales que ellos tienen que dejarles saber a los demás, como que todo está funcionando bien. Y va todo en pedacitos, basándose. Por ejemplo, pastor, puedo tomar el ejemplo de que en las redes sociales en los últimos años, ¿verdad?, han corrido muchas fotos y videos de gente que dicen que lo que sucedió el 11 de septiembre, el 9/11 del año 2001, claro, fueron migajas dejándose por diferentes medios de comunicación que algo así iba a suceder. Que algo así iba a suceder. Por ejemplo, en los muñequitos, en la televisión, en películas. Tan perversa, de tanta perversidad nos rodeará a nosotros. Bueno, hay una línea fina cuando hablamos de este tema, pastor, porque claro, se tocan teorías de conspiración, lo cual nosotros quizás no queremos llegar a esa área de misticismo. Claro. Pero nosotros sí entendemos que no somos ciegos. Claro. El mundo no es ciego y la iglesia no es ciega. Sí hay cosas que suceden porque están agendadas y están en un patrón. Y la gente se ha dado cuenta porque estas sociedades secretas, o decimos secretas porque son gobiernos detrás de los gobiernos, no hacen nada sin que ellos lo revelen con anticipación. Para su propia gloria. Para su propia gloria. Y para dejar un mensaje de fuerza y de poder a sus seguidores y de dominio. Porque lo dijimos, lo anunciamos y lo hacemos. Y lo cumplimos. De hecho, una persona que conozco de hace un tiempo atrás me dijo que tuvo una conversación con alguien que practicaba el satanismo. Y esta persona le dijo: no hay nadie tan comprometido como un satanista. Él decía: ustedes los cristianos son hipócritas porque ustedes no se comprometen con su Dios. Wow. No hay nadie tan comprometido como nosotros con Satanás, el Señor lo reprenda, y como Él con nosotros. O sea que aquí hay un compromiso. Sí, yo entiendo, porque el cristiano de este tiempo mantiene un compromiso siempre y cuando las cosas le vayan bien. Correcto. Entonces, estamos hablando que hay un compromiso con las tinieblas. Y las tinieblas tienen un compromiso con ellos. O sea, ellos tienen, si el reino de las tinieblas le dice: tienes que hacer esto, pero hazlo de esta manera. Esa es la manera que tiene que hacerlo. Pero ¿cómo ellos reciben recompensa? Poder, gloria, dinero y todo este tipo de planificación. Entonces, pastor, para poder lograr este tipo de planificación y que trabaje, aquí no estamos hablando que esto es planificación humana al 100%. Aquí está el reino de las tinieblas. Por eso que ese texto que tú acabas de leer es bien importante, porque el maligno y los espíritus ¿verdad?, que trabajan en esta tierra, Satanás y los demonios, son los que están mano a mano con mentes depravadas, moviendo lo que son las fichas para poder dañar a este mundo y entregarle a ese gobierno de la bestia, el anticristo, un pueblo que lo ame y que lo adore. Por ejemplo, ¿dónde tú ves claramente que está esa coordinación en este momento? Bueno, pudiéramos dar varios ejemplos. Espero que ustedes puedan ver imágenes, ¿verdad?, que podamos poner en el video. Nosotros podemos verlo en las películas. Podemos verlo basándose las películas están coordinadas. Las películas están coordinadas directamente con la élite. Lo primero que hace... Una inclinación tan grande al ocultismo. Es correcto. Lo primero que hace las élites, ¿verdad?, o las élites en las películas, es anunciar quiénes son, antes de anunciar cualquier otra cosa. Y usted va a ver un sinnúmero de fotos
y videos de triángulos con ojos. No, y casi todas esas películas tú ves los gobiernos rendiéndole cuenta a la élite por no haber hecho esto, aquello, lo otro. O sea, siempre va a haber los gobiernos sometidos a las élites. Sí, y vemos una promoción bien grande, pastor. Indirectamente promociones, ojos, triángulo, que si los 6. Y eso es lo más que se ve. Lo primero que se ve. Negros, patas de cabra. Patas de cabra, cabezas de cabra. Y lo vemos constantemente, lo vemos en los videos musicales. Nada inclina hacia Dios. Nada inclina hacia el ocultismo. Todo es una propaganda. Antes de propagar un mensaje, primero se hacen una propaganda de quiénes son y lo que creen. Y usted va a ver siempre asociado el ojo, el triángulo y una cabra. Siempre, que son los símbolos utilizados por el satanismo y símbolos utilizados por sociedades secretas, por la masonería. Y ahora por la música. Y por la música. Usted lo va a ver en la música, en los videos musicales, lo ve en las películas de los años 70, los 80, los 90. Lo que pasa es que la generación de ahora es la que ha estado más despierta a esto, pero esto lleva pasando hace años. Ahí tú ves a Daddy Yankee, que el símbolo de él es una cabra. Sí. Hay personas que debaten porque el término GOAT, pastor. Sí, no, pero esa cabra. Esa cabra. Ahí es distinto, sí. Por eso que hay que hacer una aclaración. El término GOAT significa greatest of all time, el mejor de todos los tiempos. Lo único que en español, cuando las siglas tú las unes, es como si fuera un cabro o una cabra. Pero sí sabemos que la cabra que él utilizó es la del ocultismo. Es tipificando a Satanás. Eso definitivamente. Definitivamente. Y es que no es el único que lo hace. La industria musical se basa en esto. Usted ve videos de Bad Bunny que tiene lo mismo. Tiene video o foto, ve video. Ellos dicen que se sorprende que los asocian a eso. Pero ¿con qué te vamos a asociar? Con Dios. Con símbolos satánicos, mensaje diabólico. ¿Con qué tú quieres que te asocien? Porque como tú te dejas ver cuando tú exhibes tu perfil, pues me permite a mí, porque no es difícil comprender cuando algo es de la línea de Dios y algo no es de la línea de Dios. Pues tú no puedes pretender que yo te asocie con Dios anunciándote con ojos ilumi, con simbología masónica y toda clase de ideas que lo que te alinean es al satanismo y nada que tenga que ver con Dios. Porque aquí no hay 3 ni 4 caminos. Aquí o da dulce o da amarga el agua. O eres de Dios o eres del diablo. Porque aquí no hay mucho para escoger. No, y es claro, pastor. Es claro que todos nosotros cuando ¿verdad? Los que han practicado deporte, ajá, cuando quieren representar a su equipo, tienen que tener un uniforme o algo que los diferencie de los demás. O sea, esta gente tienen una estructura y una propaganda y un simbolismo que tiene que ser expuesto por las personas que están ahí. Por ejemplo, los cantantes tienen que tratar y trabajar con esta simbología para que hablen de que este es mi equipo. Este es mi equipo. Es por eso, claro, que nosotros lo estamos viendo. Por eso las sociedades secretas. A mí nunca me van a ver con una cabra. A mí nunca me van a ver con un ojo. A mí nunca me van a ver con unos zapatos de patas de cabra. Porque ese no es tu equipo. Ese no es mi equipo y yo no me siento que esa es mi representación. Eso es así. Eso es terrible lo que usted acaba de decir. Esos son palabras excelentes lo que acabas de decir. Específicamente vemos una representación. Entonces esta gente dice, no, yo no pertenezco a esto, pero es una representación. Entonces hemos visto en las redes sociales, pastor, que quería hablar de esto, que se ha hablado mucho, ¿verdad? De muchos fenómenos predictivos, ¿verdad? Estamos hablando de las agendas en la televisión y todo, pero se ha hablado mucho de lo que es los Simpsons, el muñequito de los Simpsons. Y vemos que los muñequitos de los Simpsons han habido eventos predictivos alrededor de más de 30 años, creo que 33 años lleva corriendo lo que son estos muñequitos. Y muchas personas ponen en el internet que las profecías de los Simpsons no son profecías, sino predicciones, algún tipo de predicción de ciertas cosas que van a suceder. Sí sabemos, ¿verdad? Que
si usted estudia un poquito de lo que es, cómo nacen estos muñequitos, ¿verdad? Se popularizaron creo que el principio de los 90, fueron hechos en el 89, tomaron una popularidad tan grande por romper los esquemas de lo que eran caricaturas. Rompieron unos esquemas porque trataba con una típica familia americana y los problemas internos que tenían. Pero obviamente era una sátira de la familia americana y también era una burla a la sociedad de aquel día. Y eso se popularizó porque aquí sabemos que todo lo que es tipo vulgar o que haga sátiras a las cosas que establecen el orden, pues pegan. Por eso la música de hoy en día. Dentro de ese vacilón, de esa chercha, como dicen algunos, la verdad es que han predicho muchas cosas. Innumerables de cosas. ¿Y cómo es posible una situación así? Es posible, pastor, porque como estaba diciendo, cuando estos muñequitos se popularizaron, una de las primeras personas que llamó para decir yo quiero pertenecer a ellos, quiero salir, o sea, un episodio, fue Michael Jackson. Y cuando estas series se dieron cuenta que captaban no solamente a los más pequeños en su casa, sino que había un anhelo de los adultos y un anhelo de grandes estrellas, pues esto se convirtió en una base de propagandismo también. Una religión Simpson. Sí, ¿no? Y los Simpsons han sido una base de propagandismo de muchas cosas. Y ahí es donde está la pregunta que usted me acaba de hacer. En esa base de propagandismo hace falta que ellos tengan una información para poder exponer claro. Y poder revelar. Sí. Y dentro de todo, ¿verdad? Hay mofas, hay burlas a muchas cosas, ¿verdad? Hay burlas a los cristianos, burlas al rapto de la iglesia. ¿Y si su esposa llegara a descubrirlo? Son tiempos modernos, todo el mundo lo hace. ¿A dónde fue mi conductor cristiano? ¡Mi piadoso esposo desapareció! ¡El bebé que elegí para bautizar desapareció! Señor Thompson, ¿qué es lo que está pasando? Es el día del juicio final, sí, Shauna. Los virtuosos se han ido al cielo y todos los demás nos quedamos abajo. Burlas al matrimonio, ¿verdad? O establecido por la Biblia. Pero aparte de esas burlas, hay burlas a los gobernantes, burlas a cosas de la sociedad. Y dentro de todas esas burlas, dentro de mentiras y mofas, hay verdades también. Y por eso ha captado la atención de la gente, porque ya tienes la gente, ya te la ganaste. Capta la atención y hay verdades ocultas ahí. Es la suma de las cosas predichas por los Simpsons. Es enorme. Es enorme. Hay que establecer un marco claro de que hay predicciones, ¿verdad? Nosotros podemos sentarnos aquí y hacer un análisis de cómo va el año de acuerdo a cómo empezó y podemos tirar, ¿verdad? De acuerdo a un análisis y decir... Como la revista Illustrator, creo que es la que da la predicción de que en enero... ¿Qué va a suceder de enero hasta diciembre? De acuerdo, y hasta te ponen muy claro, va a haber esta guerra, este país se va a enfrentar a aquel, la economía va a atravesar por aquello, vamos a tener una enfermedad mundial y casi el 99% de las cosas que ellos dicen suceden. Sí. Le llaman la revista de los... Es que, pastor, hay predicciones que son lógicas, porque si tú te basas en un análisis de un año, pues hay cosas que tú pegas. Pero hay predicciones que son demasiado tiempo lejos como para tú decir, no, eso no es casualidad. Entonces, ahí es donde le ha atinado los Simpsons. Ellos le han tirado ahí y la han pegado ahí. Porque han hablado de ciertas cosas que no tienen una lógica para tú decir cómo es posible que en medio de las bromas y de las burlas y de las mofas esta gente puedan predecir algo o señalar cosas que suceden más adelante. Como
el triunfo de Donald Trump y ponerlo exactamente por donde pasó. Y ellos han hablado de enfermedades, han hablado, ¿verdad?, de cosas parecidas a la enfermedad que hemos estado atravesando el mundo entero en estos últimos 2 años. hablaron de la muerte de la reina Isabel. Sí. En algún momento ya se iba a morir. Sí, pero hay detalles. Decirla específicamente cómo ocurrió, que específicamente estaba pasando esto, aquello. Sí, hay detalles otro, específicos. Pues te dice a ti que... No, y ahí en los 90 hay algunas fotos que hacen énfasis al 9/11. Al 9/11, énfasis ¿verdad? De los episodios antes. Sí, muchas veces. O sea, que estamos viendo, lo que queremos es decirle al pueblo que aún en los muñequitos o en la televisión o el mundo está coordinado. El mundo está coordinado por el diablo. Por Satanás, Señor lo reprenda. Y como él maneja el mundo, pues él es profeta de sus propias acciones. Es correcto. Eso es así. Y constantemente lo vamos a ver en Disney. Porque quiero que la gente sepa que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está bajo controlado por el poder de las tinieblas, salvo la iglesia. Lo único que no coordina. Por eso Juan que no coordina. Por eso es que Juan dijo, y sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Dejando eso claro, ¿verdad? De que aquí hay una coordinación, hay un mundo espiritual, hay una élite manipulando el mundo para que al final suceda lo que ellos planificaron de antemano. Y aquí está la gran pregunta, pastor. ¿La iglesia está cayendo bajo estas agendas y la coordinación de ellos? Porque si somos iglesia, no podemos estar en esa agenda. No, la iglesia tiene que estar resistiendo en este instante toda esta inmensa información que va a ir destruyendo, porque escucha lo que te estoy diciendo, y esto va mucho más profundo que esto. ¿Tú no crees que dentro del evangelio ya hay grandes líderes dentro de la coordinación de esta élite? O sea, que se deben a la élite, que están en las filas del evangelio, pero que cuya intención dentro del evangelio nada tiene que ver con el evangelio, sino con proseguir una ordenanza de estas élites. Seguro que hay infiltraciones. Seguro que sí. Y de hecho, me atrevería yo a decir que hoy en día tenemos apóstoles que son masones. No lo hay, ya yo lo han admitido. Yo he visto a predicadores que van a ungir otros apóstoles con espadas y haciéndole los rituales masónicos. Correcto. Y son los que nos están predicando. Y son los que han corrompido el evangelio. No digo que todos, pero están corriendo bajo esta agenda. Son la gran influencia de este momento, una gran influencia. Son los modelos a seguir. Son dinámicos, conocedores, manipuladores, y que están guiando al pueblo en la dirección de esta coordinación de futuro, que es sin lugar a dudas uno de los periodos, yo diría, más difícil de la era de la iglesia, donde el 99% de lo que nos rodea es falso, es manipulado, y hay un plan detrás de todo lo que estamos viendo. Y no solamente ellos con sus agendas predicen cosas de las agendas de Satanás, sino que en forma de burla tratan de hacer un tipo de predicción de las cosas establecidas en la Biblia, como los Simpsons, que tomamos de ejemplo, tomando lo que es el evento del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Ellos tienen un episodio que hay una burla total de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, donde hay gente llorando, gente desesperada porque se quedaron atrás. Claro. O sea que esta gente saben, estas agendas ocultas saben que hay un Dios, saben que hay una iglesia que tiene poder, saben que Dios va a levantar la iglesia, y en medio de todo eso saben que también Satanás es el príncipe de este mundo. Saben que Satanás tiene el mundo atado. Y ellos indirectamente van a tocar todas las temáticas, pero en forma de burla. Pero la realidad es que ellos tienen su agenda, conocen también la agenda
de la agenda, ¿verdad? Los planes de Dios con la iglesia. Ellos lo saben porque están escritos en la Biblia. Pero lo más que me llama la atención, pastor, es que a veces la iglesia misma no sabe ni los planes de Dios que Dios tiene con la iglesia porque ni siquiera abren la Biblia, pero están metidas comiéndose y alimentándose de la agenda de las tinieblas. Sí, siendo doctrinados. Por eso es que cuando uno habla de estos temas, los mismos cristianos que están siendo doctrinados por la élite consideran que estos son temas innecesarios, que no hay que hablarlo, que eso no importa, que Dios no mira eso. Si hay algo que la iglesia tiene que cuidarse es del espíritu de este siglo. La Biblia presenta un espíritu de este siglo contradictorio al espíritu de Dios. Entonces la iglesia tiene que proteger su mente, su estructura espiritual, encapsularse dentro de la protección de la palabra misma, la doctrina, la gracia, el Espíritu Santo, para protegerse, porque la iglesia que no se proteja, que no discierna, al final será engañada. Y el Señor habló en Mateo 24, verso 4, mirad que nadie os engañe. Y detrás de todo esto, lo que significa, mi amigo que me está viendo y lo que nos estamos observando, es muy sencillo. Este mundo está coordinado, controlado, manipulado en un 100%. En un 100%. Eso es así. Así de sencillo. Lo queramos entender, no lo queramos entender. Aquí hay unas élites. Suena fantasioso, pero cuando tú ves la perfección del mensaje en Hollywood, en Los Simpsons, la perfección del mensaje por la música, todo inclina hacia el ocultismo, hacia un mundo de dominio, de placeres, de deseo, de controles. Y en ninguna parte se ve el otro lado, que hay un Dios, que hay justicia, que hay una salvación. Pues te das cuenta quién es el que está detrás de este mundo y controlando las tinieblas. Así es, pastor. Y para terminar, nosotros, ¿verdad? La iglesia tiene que abrir los ojos, ¿verdad? Y tiene que estar atento a estas cosas, porque a veces, pastor, veo en las redes sociales que la iglesia no habla de esto porque esto es un tabú, o dicen, o tienen miedo que le digan locos. No, y que no hables de eso porque la gente se asusta. Pero las piedras están hablando porque la gente se está dando cuenta que todo está sumamente coordinado. Claramente, aquí en Puerto Rico hay personas que su mensaje central es cuídense de las élites, están haciendo esto, están haciendo aquello, este es el plan. Lo presentan y dicen, y no, yo no soy cristiano, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo estoy viendo unas cosas. No, y claramente esta persona, al no servirle a Cristo, su fin no es un fin de salvación del alma, su fin es un fin de salvación del sistema. ¿Qué le vamos a dejar a las próximas generaciones? Eso es lo que más o menos ellos dicen, pero nosotros entendemos, porque lo vemos desde el lente de Dios, que detrás de todo esto hay una fuerza infernal coordinando, dominando, y esto se irá incrementando, y cuando se vaya a la iglesia esto será una pesadilla tremenda. Eso es así, pastor. Así que la iglesia en oración, y Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, y Dios nos ha dado también una agenda, y es ir a predicar el evangelio a toda criatura, y no podemos callar. Así que sigamos marchando. Nos vemos, pueblo, en otro podcast. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio de nuestros cultos para visitarnos, pues es bien sencillo. Los domingos a las 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Tenemos 2 servicios de bendición para la vida de todo el pueblo los domingos. Lunes, martes y jueves tenemos cultos a las 7 de la noche. Y aprovecho para darle gracias a todos ustedes por bendecir nuestro ministerio, apoyar nuestras publicaciones y orar por nosotros. Dios los bendiga grandemente.